Muy buenos días, nos van a excusar la demora. Vinimos muy temprano a montar todo el sistema, pero encontramos que el cable de conexión al computador, al videoin, había sido pisado y se dañaron los pines, a que con mucho esfuerzo Javier nos ha logrado poner a funcionar esto. Entonces nos excusan la demora, sobre todo los amigos que están desde sus oficinas y casas siguiéndonos. Nada, que muy buenos días y vamos a tratar de aprovechar muy bien el rato que vamos a estar aquí con ustedes. Entonces, empezamos y la idea es de que esos 10 electrocardiogramas propuestos le saquemos el gusto, los analicemos cuidadosamente y todos aprendamos. Que realmente la idea es que estamos compartiendo, oímos también las opiniones de los médicos que están viendo en sus casas, de manera que aquí está el primer caso. Es un joven de 19 años, era un estudiante de medicina que se me acercó por ahí en el corredor, venía perdiendo peso los últimos meses y sensación de palpitaciones. Entonces tuvimos la oportunidad de tomarle un pulso que estaba rápido, un pulso rítmico de más o menos 120, 130 por minuto, y le podemos tomar un electrocardiograma que es el que ustedes vieron y que analizaron. De manera que estamos listos a oír cómo hicieron ustedes la interpretación de este electrocardiograma. De manera que un voluntario, con eso empezamos a hacer un poquito de entrar en calor. ¿Cómo fue el análisis que hiciste? Arrancamos con un electro pues con una buena calibración, con un eje relativamente normal, pues un eje normal, perdón. Tiene, pues vamos a mirar que tiene ritmo sinusal, que todavía un tape antes de cada QRS y un RR constante también. Bueno, es como la parte como grande, pues. Muy bien. ¿Qué frecuencia encontraste? Exactamente tiene casi 130, doctor. Tiene usted la estandarización, hablando de la parte técnica, tienen como las derivaciones precordiales están formadas a la mitad de la estandarización, que definitivamente tenemos que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Si fuéramos a hacer análisis de voltajes para hacer análisis de si el paciente pudiera tener una hipertrofia ventricular o no, ¿sí? Aquí tenemos que multiplicar todo por 2, ¿cierto? Un milivoltio, 5 milímetros. Entonces, definitivamente la frecuencia es de 300, 150, 132 por minuto y estamos frente a una taquicardia. Buscamos la onda P y definitivamente cumple todos los requisitos de una taquicardia sinusal, ¿cierto? Entonces es un ritmo definitivamente sinusal. Yo creo que no le vamos a gastar mucho tiempo a esto, es claramente una taquicardia sinusal. Posiblemente es de lo que más frecuentemente nos encontremos en la práctica diaria, taquicardia sinusal. Entonces, ya sabiendo que tiene una taquicardia sinusal, que posiblemente nos sirve ese examen para entender lo que está pasando con el muchacho. Tiene como palpitaciones, tiene una taquicardia sinusal. Entonces, Tomás, entonces ese chico al momento de saludarlo sentía uno la mano calientita, húmeda, y al palpar realmente tiene un bocio y se le pidió un TSH y estaba suprimido, en la que se empezó a estudiar y se demostró un hipertiroidismo que fue corregido, posiblemente una tiroiditis en una fase hipertiroidea con este muchacho. Entonces, siempre buscar, una vez hecho el diagnóstico de taquicardia sinusal, buscar la causa para poderla tratar. ¿Cierto? Aquí no es hecho de dar betabloqueadores, es buscar la causa y corregir la causa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en este primero es simplemente un ejemplo de una de las taquiarritmias más frecuentes que nos encontramos, taquicardia sinusal. Claramente esa onda P tiene que tener todos los requisitos que debe cumplir para ser sinusal, ¿cierto? Esa es la parte interesante, ¿cierto? Y la razón de que sea positiva en D2 ya lo analizamos. Este me lo encontré en Circulation de la semana pasada. ¿Quién se anima a darle una explicación a lo que hay aquí? Fíjense que es una 45 años, dolor de pecho, atípico, le piden una prueba de esfuerzo. Durante la prueba de esfuerzo el hombre hace una excelente capacidad funcional, llega a 10 minutos, más de 11 metros, para por fatiga. Después del ejercicio se mantuvo la frecuencia cardíaca por 6 minutos, constante, miren la frecuencia, no bajó la frecuencia cardíaca y de un momento a otro tuvo la oportunidad de documentarse
esto que ocurrió aquí. Hipótesis. Ese es el reto que nos ponen. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Qué pasó con ese paciente? Los que están en sus casas también pueden participar. ¿Qué piensan de qué pasó allí? Al paciente hace su prueba de esfuerzo, llegó a la máxima, se fatigó, le llamó la atención a quien estaba haciendo la prueba de esfuerzo que en vez de bajar la frecuencia cardíaca permaneció alta y de un momento a otro, vean ustedes cómo baja la frecuencia. Yo no me había visto esto como tan clarito. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Quién se anima a dar alguna propuesta? Nuestros fellows. Jairo, adelante, trate, para que oímos qué pasa, por qué se da ese cambio. ¿Qué piensas de este pedacito que vemos aquí con frecuencias altas, casi de 130 y brinca a 60, 70? Y la onda P, si es sinusal, no es sinusal. Entonces, bueno, profe, como usted lo menciona, tenemos un trazado inicial en el que se ve un ritmo rápido cuyos complejos son estrechos. Si observamos, cada complejo QRS está precedido de una onda P. Sin embargo, de forma abrupta pasa a otro ritmo o a otra morfología, pasa a otro ritmo que es el ritmo sinusal, donde vemos una P que, si vemos el segundo trazado, se observa con mayor claridad el cambio en la morfología de esa onda. Tenemos una onda en el trazado inicial que es mucho más amplia, con una base mucho más amplia y con un mayor voltaje en comparación con la P del segundo trazado. Igual hay modificación en el intervalo PR, con un QRS que conserva la polaridad y el eje, no hay cambio pues como en el eje. Hay que tener presente en las taquicardias que muchas de ellas se presentan con un fenómeno que se llama calentamiento y enfriamiento, como es el caso de la taquicardia sinusal. Por ejemplo, cuando pasamos al frente a exponer, comenzamos a latir nuestro corazón mucho más rápido hasta que alcanza la frecuencia cardíaca más rápida, pero luego nos tranquilizamos y la frecuencia cardíaca aumentándose paulatinamente y también va bajando paulatinamente. No es un fenómeno abrupto como sería en una reentrada. Entonces, ¿qué se te ocurre que puede estar pasando aquí que abruptamente cambia? Podría ser una taquicardia atrial. Pero mira la morfología de la P tan parecida a la sinusal, ¿qué podría ser? Si de pronto lo que estás pensando por lo abrupto y por lo paroxístico, el que sea un mecanismo no automático, sino que sea por reentrada, ¿qué podría ser entonces? Una reentrada en el nodo sinusal. Esto es una reentrada del nodo sinusal. Vean qué lindo. Entonces ese es algo. Pues nos proponen como. Entonces, miren ustedes lo que está pasando con ese paciente, ¿sí? Siempre estamos acostumbrados a hablar de reentrada en el nodo AB, de reentrada de pronto a nivel auricular, de reentrada a nivel ventricular, pero aquí la cosa interesante es de que cuando conserva las características de una taquicardia sinusal es porque el movimiento circular se está dando en el nodo sinusal. El nodo sinusal tiene ese movimiento circular y precisamente a diferencia de que en la taquicardia sinusal se va poco a poco incrementando la frecuencia y luego bajando, aquí arranca abruptamente y termina abruptamente. Entonces, eso le hace pensar a uno, si tiene todas las características de un ritmo sinusal, pensar en una reentrada a nivel del nodo sinusal. Correcto, ¿verdad? Que este es un ejemplo muy bonito propuesto, como les digo, la semana pasada en Circulation, que es una demostración muy bonita. Veamos. No, yo pienso que es una persona, sí. Esa Q, nos preguntan, dale, no, la pregunta. La pregunta es por eso la explicación del control de la Q. Sí, pero fíjate que esa Q también puede ser una Q de tipo septal. Por supuesto, cuando tú ves unas ondas Q profundas en B5, B6, tienes que estar seguro de que no haya de pronto una hipertrofia septal, ¿sí? Pero y una cardiopatía hipertrófica asimétrica, pero este paciente pues no tenía ningún soplo ni cosa por el estilo, muy probablemente es una Q septal. Muy buena tu comentario, ¿de acuerdo? Muy bien, es interesante, ¿cierto? Bueno, otro que puede ser interesante y retador,
Este paciente es una señora de 48 años, la recibimos en consulta. Esa señora venía siendo evaluada por una falla cardíaca. Aparentemente estaba estable, tanto que subió a un segundo piso, pero curiosamente el interno que evaluó a la paciente encontró que al momento de tomar el pulso estaba el pulso en 120, 130 por minuto, rítmico. ¿Qué pasa? Esa paciente tomando beta bloqueador, estaba con todos los medicamentos de falla cardíaca. Nos encontramos de que tenía esa frecuencia de 120 por minuto y en ese momento, pues obviamente, si uno aprovecha siempre que un paciente está con una sintomatología o un hallazgo que uno tiene en ese momento en sus ojos, al frente suyo, vale la pena documentar qué es lo que está ocurriendo y tomar el electrocardiograma. Entonces se le tomó el electrocardiograma y no están las 12 derivaciones, pero creo que tenemos buena cantidad de derivaciones para hablar del ritmo, que es lo que nos interesa hoy. Está D1, está D2, está B6, ABF, B4 y B6. De manera que, bueno, un voluntario, ¿cómo haríamos? Vamos todos, cada uno de ustedes haciendo análisis de uno de los electros, y sé que los vieron, los analizaron, de manera que tienen elementos para enfrentarlos. Pues se encuentra un electrocardiograma con adecuada técnica de calibración. Muy bien, entonces tenemos una técnica que es muy satisfactoria. Aquí tomamos un trazado de ritmo que es chévere, son 6 derivaciones que nos permiten mirar simultáneamente lo que está pasando en 6 derivaciones. Esa es una de las grandes ventajas de la técnica actual, donde uno tiene oportunidad de confrontar varias derivaciones. Vemos que ¿Qué te parece, rítmico o arrítmico? los RR son regulares. Es totalmente rítmico, ¿cierto? Entonces posiblemente no es una FA, son completamente rítmicos. Muy bien, ¿la frecuencia qué te parece? Más o menos 120, 130 latidos por minuto. Entonces tenemos una taquicardia de complejos estrechos. Complejos estrechos. Entonces tenemos una taquicardia de complejos estrechos. Pues sabemos de que es algo supraventricular. ¿Será sinusal como lo que espera uno de pronto en un paciente con falla cardíaca? Pero no se identifica claramente la presencia de una onda Cierto, P. tú no alcanzas a determinar si esto es una onda P, si aquí como esta especie de barriguita que hay aquí, a qué corresponde. Fíjense ustedes que aquí hay como una barriguita en B1. No sabe uno realmente a qué corresponde y llama la atención esa parte, ¿no? Pues ¿Qué piensas de pronto? La clínica de la paciente que está con manejo beta bloqueador, una taquicardia supraventricular con RR constantes, en ausencia de onda P, un flúter bloqueado, no sé. Mira qué interesante propuesta. ¿Qué harías con el paciente? Ante esa sospecha de que ese paciente con una taquicardia rítmica, donde no ves claramente la onda P y de pronto ves como esa barriguita que se ve ahí en B1 y sospechas un flúter, ¿cómo podrías lograr demostrarlo? Una maniobra vagal. Aquí estamos analizando más de cerca. Fíjate que mirando más de cerca las observaciones que tú estabas haciendo. Yo busco aquí onda P y no soy capaz de determinar onda P. Me queda duda de qué es lo que está pasando en la línea de base. Veo aquí algo curioso, que esto fuese de pronto algo aquí que estuviese disparándose al doble de la frecuencia que está disparándose el QRS, entonces la posibilidad de un flúter es bien interesante. Y mira la maniobra vagal. ¿Qué pasa en la maniobra vagal? ¿Qué te pasa? ¿Qué ves en la maniobra vagal? ¿Ven ustedes qué preciosidad? Esa maniobra te despeja y precisamente esa hipótesis con la que estabas trabajando la demuestras. Obsérvate cómo empiezan a desaparecer los complejos QRS y se quedan aquí las ondas de flúter y vuelven al cabo de un ratico a aparecer otra vez los complejos QRS. Y ves claramente que esa paciente definitivamente tiene un flúter atrial con un bloqueo 2x1, probablemente modulado, no tiene 150 de frecuencia por la modulación que tiene con el beta bloqueador. Y ahora, ¿cuál es la manera de enfrentar a esta paciente? Mujer de 49 años que empieza ya a hacer una cardiopatía, que se le diagnostica como una falla cardíaca. Probablemente, ¿cuál puede ser la causa de esa falla cardíaca? Una posibilidad es que la paciente tenga un flúter asociado a una valvulopatía.
una de las posibilidades. A esa paciente se le había hecho una eco que no mostraba lesión valvular. Era un ventrículo izquierdo que estaba dilatado, estaba una fracción de eyección de 30-35% y se había tenido como una hipótesis de una cardiopatía en estudio. La otra posibilidad es que si el flúter ha tenido un tiempo de evolución bastante considerable, puede ser secundaria a una taquicardiomopatía. Exacto. Entonces ven ustedes qué bonito pensar que esta paciente, que probablemente se pasó por alto en el momento de diagnosticar la parte de su falla, la causa de la falla cardíaca, y con ese hallazgo de esa flóter atrial encontramos la posibilidad de que ese paciente tenga una taquicardiomopatía, y la idea sería remitirla al electrofisiólogo. Y recuerden ustedes lo que habíamos ya discutido en la primera sesión, la manera como se hace esta arritmia es una macro reentrada, y el flóter típico tiene una dirección que da ondas positivas en D2, pero puede ser inverso, y algunas veces, y cada vez lo vemos más con las intervenciones que hay a nivel de los electrofisiólogos y los cirujanos, pueden hacerse ese movimiento, esa macro reentrada en un punto distinto, y sería un flóter atípico. Entonces, esos son detalles que de pronto discutiremos cuando tengamos pacientes en flóter, y vamos a discutirlo en las sesiones que hacemos mensualmente. Y es una de las circunstancias más lindas que se le presentan al electrofisiólogo, porque él entra con un catéter que tiene unos 10 polos y me permite mirar cómo se genera esa arritmia, y de acuerdo a eso hacer una ablación que es curativa, y posiblemente esa paciente con este procedimiento puede salir adelante de su falla cardíaca y hacer un remodelamiento inverso y recuperar su función ventricular, de manera que es algo bien interesante, ¿cierto? Este es el trabajo que hace el electrofisiólogo, entra con muchos electrodos para poder mirar qué pasa en el nodo sinusal, qué pasa en el GIS, qué pasa en el ventrículo, y tiene la posibilidad de mirar y de estimular y tener una evaluación de cómo es la función sinusal, cómo es la conducción auriculoventricular, cómo son las respuestas a la estimulación auricular y ventricular, y la inducción de arritmias, de manera que el estudio electrofisiológico cambió completamente nuestra perspectiva de las arritmias, y la posibilidad no solamente de estudiarlas y saber cómo se generan, sino también de hacer la curación de ellas, de manera que esta es una de las cosas de cardiología más apasionantes, donde más avances hemos tenido recientemente. Bueno, este otro caso es muy bonito, es el papá de una colega nuestra. Ese paciente de 86 años, un hombre muy vital y relativamente funcional, y hace su vida totalmente independiente. Ya en 3 ocasiones previamente había tenido una sensación de mareo, de se ponía sudoroso, se ponía mal, tenía que sentarse, y este paciente consultó por esos episodios. Empezamos a estudiarlo, primero que todo, una historia clínica muy normal, un ECG físico completamente normal, y el electrocardiograma basal normal. Ya le habíamos hecho un Holter que fue normal, una ecocardiografía que fue normal, una prueba de esfuerzo que había sido normal, y pues le dijimos, mira, si vuelve a aparecer otra vez la sintomatología, hay que aprovechar para tomar en ese momento un electrocardiograma. Entonces, estaba en el banco en una mañana y me llama la colega: profe, mi papá está en un banco cerquita donde usted trabaja, le dio la maluquera, que si se puede ir un momentico allá al consultorio, y listo, lo recibimos. Ese caballero entró y subió al segundo piso, toqué el pulso, estaba esa vaina como en 180, no friegue, o más, yo creo que está, pero rítmico, se veía muy bien. Lo acosté y tomé una presión y estaba en 60-40, y estaba fresco el hombre, pues, es decir, digo, don José, ¿usted siente alguna molestia? Ya me empecé como a preocupar, ¿cierto? 60-40 de presión arterial y este electrocardiograma. Entonces ese es el electrocardiograma. De manera que, ¿quién se anima? Voluntario, que ya lo leí. Vale. ¿Cómo enfocamos ese electrocardiograma? La estandarización Yo les vuelvo de todas formas otra vez a pedir el favor de que vuelvan a presentarse, porque de todas maneras ahí estamos aprendiendo a conocerlos a ustedes. mi nombre es Laura, yo soy en el electro, los criterios de estandarización se ven bien,
estrechos, una frecuencia cardíaca, más o menos de, como de, no sé, Ahí aprovechamos y tomamos otra vez un trazado de ritmo donde están las 6 derivaciones, donde tú puedes ver D1, mirar D2 y de pronto una aproximación a SD2. Una frecuencia de 300, 150, como si 180, ¿cierto? 180, casi 220 por minuto. bueno, ahí Rítmica, es rítmica, rítmica. Complejos estrechos, es de complejo. ¿cierto? Yo creo que no nos queda la menor duda de que tenemos un QRS que es estrecho, donde hay una taquicardia rítmica de complejos estrechos y disparándose a 220 por minuto. ¿Qué dirías? Bueno, entonces, para mirar, el siguiente paso sería mirar si ritmo sin mirarlo no. Entonces uno, pues, yo lo aprendí y me parece una forma muy práctica, es que uno lo que puede hacer es partir el intervalo de RR a la mitad y tratar de ubicar la P. En este caso, uno sí pudiera ver como al final del QRS una pequeña pesita. Y cuando uno tiene P en esa localización, tiene pues como básicamente dos posibilidades. Una taquicardia por entrada intranodal, variedad común, o una taquicardia por entrada auriculoventricular. Esa ahí, cuando entonces uno lo que hace es medir el intervalo RP. Entonces el intervalo RP es menor de 70 milisegundos, entonces en ese caso sería una taquicardia por entrada intranodal. Pero en ese paciente el RP es mayor de 70 milisegundos, entonces es probable que sea la otra, la por entrada auriculoventricular. Variedad común. ¿Algún comentario de nuestros cefelos? La doctora Lisset, pues hizo un análisis muy bien hecho, ¿cierto? Ahí se observa una muesquita después de la R que debe corresponder a la onda P. Entonces lo que sigue ahí es determinar si esa distancia entre ese RP es mayor que la distancia PR o menor, ¿cierto? En este caso es más corto el RP que el PR. Entonces ya cuando es corto entramos a mirar si mide más o menos de 70 milisegundos, que en este caso, no sé, desde acá parece que midiera como menos de 70 milisegundos. Pues no sé si el doctor Ramillo ya lo puede medir Sí, mejor, pero es un poquito menor de 70 eso a veces no milisegundos, es ¿cierto? fácil porque Exactamente. es muy difícil, pero en realidad si mide menos de 70 milisegundos queda uno más tranquilo que si es una reentrada intranodal, ¿cierto? Cuando mide más la cosa se pone más difícil porque puede ser una reentrada que no sea la variedad común o así puede ser una atrioventricular, pero tendría una taquicardia atrial, pero tendría variabilidad en la amplitud de los QRS. Y otra clave que hablan es que en ABR, una muesquita que se le alcanza a ver a este electro por allá en ABR como una pseudo R, cuando aparece sugiere más una reentrada intranodal. Cuando eso está plano allá sugiere más hacia una atrioventricular. ¿Qué haces con ese paciente, Lisette? Bueno, yo primero tengo una pregunta. Es que yo no sé, cuando uno mide ese intervalo, si uno incluye toda la onda P. Es el vértice de la P. Pues cuando termina. Es, O sea, no cuando empieza. no, el vértice de la P. Ah, bueno. Con esta paciente, entonces, como esas taquicardias se originan en el nodo B, entonces uno lo que puede hacer es cualquier cosa que bloquee el nodo AB para tratar de terminar la taquicardia. Entonces, pues lo primero es hacer maniobras vagales. Y ya hay otras posibilidades en caso de que no salga, pero con mucha frecuencia sale con maniobras vagales. Es un paciente de edad, hay que estar seguro de que no tenga un soplo carotidio. No tenía soplo carotidio, le hicimos maniobra vagal, no se dio y seguía hipotenso, pero ese seguía muy tranquilito. Volvimos a hacer maniobras vagales, cambiando de diferentes formas, nada. Yo no tenía a la mano algo que pudiera subir la presión arterial, que a veces eso se logra con lo que hacíamos antes con un poquito de Fortil. Al subir la presión arterial, por reflejo hacía la ruptura del movimiento circular. Y le puse líquidos. Y una vez que empezó a subir la presión arterial,
ya estaba en 90, 60, volví a ser, ya habíamos llamado a SEM para que lo trasladara a un servicio de urgencias y le hicimos finalmente otra vez una maniobra vagal y miren qué bonito cómo ese paciente de una forma brusca sale de ese movimiento circular y entra a ritmo sinusal, obviamente que está saliendo de ritmo sinusal con una frecuencia lenta y al ratico ya tenía este electrocardiograma, que era un electrocardiograma completamente normal, donde veíamos un ritmo sinusal, no vemos un PD corto ni nada para pensar que este paciente pudiera tener una taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico. Entonces, el manejo con este paciente fue el que se remitió al electrofisiólogo y el electrofisiólogo encontró que tenía definitivamente un movimiento circular en el nodo AB, donde definitivamente era una reentrada donde baja por el haz lento y sube por el rápido, un movimiento circular típico de la reentrada nodal. Se le hizo ablación a la zona lenta y este paciente lo vi la semana pasada absolutamente asintomático y haciendo una vida completamente normal, no ha vuelto a tener ningún episodio de estos. Yo creo que había una indicación muy clara, remitirlo al electrofisiólogo, porque ven ustedes cómo ese paciente está hipotenso y ha tenido 3 episodios presincopales, de manera que definitivamente estamos ante esa posibilidad, ¿cierto? Muy bien, entonces es la forma de hacer la ablación exitosa y es un casito que nos ilustra muy bien este trastorno del ritmo, que es relativamente frecuente y que lo van a encontrar muy fácilmente ustedes en cada uno de los turnos que hagan donde vayan a tener pacientes que llegan con este cuadro clínico tan característico. ¿Vale? Bueno, vamos al siguiente caso, que es también muy retador. Es el de una jovencita de 16 años, primigestante, quien consulta por palpitaciones. Alcanzamos a tomarle el electrocardiograma en el momento que está con síntomas y este es su electrocardiograma. Igualmente, voluntarios. ¿Puedes presentarte? Bueno, mi nombre es Braulio Cabrera, residente de primer año de medicina interna. Bueno, vemos un electrocardiograma con detalles técnicos adecuados. Vemos un electrocardiograma, una taquicardia regular de complejos estrechos, una frecuencia aproximada de 1500 dividido en 8, más o menos de 180 o 120 latidos por minuto. Vemos detalles interesantes, vemos en D2 una pseudo S en B2, y observamos que el intervalo RP es menor que el intervalo PR. Eso nos abre un abanico de 2 posibilidades por estadística, que es una taquicardia por reentrada nodal o una taquicardia de conducción ortodrómica auriculoventricular. Sin embargo, hay un detalle muy particular en este electrocardiograma, que es que vemos una variabilidad en la amplitud de los complejos QRS entre uno y otro, un fenómeno de alternancia eléctrica, que esto pues se inclina a favor de que sea una taquicardia auriculoventricular de conducción ortodrómica. Entonces ya probablemente sea la posibilidad diagnóstica más adecuada en este caso. Fantástica interpretación. Caballeros, adelante. No, solo le quería agregar que leí eso en el libro de electrocardiografía del CES y me parece muy interesante, que cuando en ABR no se observa esa pseudo R o esa muesquita, sino que se ve como una elevación del ST, sugiere también más que es atrioventricular en vez de una reentrada intranodal. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Cuál es, con esa hipótesis diagnóstica también sustentada, cuál es el manejo y cómo esperamos que esa paciente responda? Bueno, en primera instancia, la realización de maniobras vagales, seno-carotidio. Ahí tienes una maniobra vagal y miren a lo que salió. Logramos desenmascarar un electrocardiograma basal en el que encontramos un cambio en la morfología del QRS. Vemos que se encuentra más ancho que encontramos en la taquicardia, con un intervalo PR muy corto y una onda delta, pues que esto es indicativo de
Entonces, fíjense cómo hay una delta negativa en ABF, en D3, que algunas personas, obviamente una chica de 16 años, uno no sospecha un infarto de miocardio, pero alguien puede de pronto decir, mire, aquí una pseudo Q, es lo que se ve, una pseudo Q, precisamente porque la preexcitación está negativa en ABF y en D2. Esto nos permitiría hacer todo un algoritmo para saber en qué sitio está el AS anómalo para indicarle al electrofisiólogo dónde debe explorar y dónde debe funcionar. Pero realmente es un detalle que no es práctico, pero al electrofisiólogo indudablemente que sí le sirve para esto. Entonces, vean qué lindo se ve aquí el P de corto, la onda delta, nos habla de que hay una preexcitación. Entonces, esta chica nos permite decir de que estamos frente a una taquicardia por movimiento en el cual se hace. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ok. Entonces la idea es esta, de que aquí en este momento la manera como están ocurriendo las cosas es de que este paciente tiene un AS anómalo y la forma como se hace, en este caso, la reentrada es de la siguiente manera. Baja el estímulo por el GIS y sube por el AS anómalo y de esta manera hace un movimiento circular. Bajando por el GIS de una forma ortodrómica, despolariza el ventrículo de una forma estrecha y entonces nos origina esta taquicardia de complejos estrechos que estamos observando tan claro en ella, y sube por el AS anómalo y hace este giro. ¿Correcto? Entonces, este giro es el que nos permite que esta chica haga una taquicardia de complejos estrechos. Si el giro fuese distinto, si el giro fuese bajando por el AS anómalo y subiendo por el GIS, si la forma como se diera el giro era bajando por el AS anómalo, pues va a ser una despolarización temprana aquí en el preexcitada, despolariza el ventrículo izquierdo de una forma anormal y por eso el QRS ancho, y sube de forma retrógrada antidrómica por el GIS y genera este movimiento que nos daría una taquicardia de complejos anchos, que es otro de los retos que tenemos y ahorita lo vamos a enfrentar. Entonces, este paciente puede en un determinado momento presentársenos en urgencias con una taquicardia de complejos estrechos y en otro momento se nos puede presentar con una taquicardia de complejos anchos dependiendo de cómo haga el movimiento a través de ese AS anómalo, ¿de acuerdo? Entonces, esa chica nos puede dar una sorpresa de en cualquier momento recibirla con un movimiento circular antidrómico y tener una taquicardia de complejos anchos. Okay, muy bien. ¿Me acuerdan? Enseguida pasamos me parece que es más interesante que primero analicemos este otro caso, que es complementario de lo que estamos ahora trabajando. Ya vimos taquicardia por reentrada nodal común, vimos taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico, que están muy bien ejemplificadas aquí, y vimos taquicardia sinusal. Ahora miremos este caso clínico. Es un hombre de 66 años, coronario, lo habían evaluado porque tenía un dolor de pecho, angina estable, lo tenían preparado para una coronarografía y resulta que cuando lo iban a ver encontraron que el pulso estaba rapidísimo, estaba casi que con 180 de frecuencia cardíaca y le preguntaron al paciente, y eso, ¿usted no siente nada? Es que a mí me da por raticos, de vez en cuando me dan esas palpitaciones, ya yo ni les paro bolas, y pues se le tomó un electrocardiograma en ese momento y este es el electrocardiograma de este paciente. Voluntario, ¿quién se anima a hacer el análisis de este electro? No hay candidatos. ¡Ay, qué rico! Ánimo de Diana. ¿Cómo lo enfrentas? Bueno, de la parte de la estandarización, la parte importante sería que en las precordiales está pues a la mitad del voltaje, entonces tenerlo en cuenta para hacerla, para mirarlo, pero aquí están 10 y allá están 5. Aquí está una estandarización de 1 milivoltio 10 milímetros. Y aquí, fíjense ustedes, 1 milivoltio 5 milímetros, ¿cierto? Que lo tendríamos en cuenta para análisis ya sí de voltajes, para analizar si hay hipertrofias o no. En cuanto a la velocidad, pues es una velocidad adecuada. Es una taquicardia de complejos estrechos con una velocidad aproximada de 170, 180. Como unos 180 por minuto, ¿cierto?
Y algo importante, haciendo como el mismo algoritmo que utiliza ahorita LICET, en cuanto a separar pues los RR en la mitad, miraríamos que se ve una onda T, pero antecitos del nuevo complejo pareciera haber una onda P con un RP pues largo, que obviamente es mayor de 70 milisegundos, y que ya estando tan largo, lo haría pensar uno en una taquicardia atrial, que es como lo más... Primero una taquicardia atrial, pero la P que hay en D2 es, negativo. podría ser una taquicardia sinusal, pero vemos que es negativa y por eso piensas en una taquicardia atrial. Entonces, tu primera opción en este paciente es una taquicardia atrial Y también por monomórfica. epidemiología, pues es como la que más explicaría. Otra sería por reentrada nodal, pero variedad atípica, Una variedad atípica. ¿Esa variedad cómo es, Diana? que baja por el haz rápido y sube por el lento. Es una posibilidad cuando tenemos ese RP largo y esa P negativa antes del complejo QRS, sería que en la reentrada se esté haciendo no como normalmente se hace, bajando por el haz lento y subiendo por el haz rápido, sino haciéndolo al contrario. Si aquí está el nodo AB, esta es la zona lenta y esta es la zona rápida, sería baja por la zona rápida, despolariza el ventrículo y sube lentamente por la zona lenta y por eso se ve la P al cabo de mucho tiempo y aparece en forma negativa. Entonces sería lo que se denomina una reentrada nodal atípica, donde sería por el haz rápido y el haz lento. Entonces, este electrocardiograma vale la pena que lo recuerden porque de verdad es algo bien interesante porque miren el análisis que se está haciendo. Ese RP largo que estamos viendo, con una P negativa en D2, definitivamente le hace pensar en una taquicardia atrial o en una taquicardia por reentrada nodal atípica. La historia de pronto nos ayuda y saber si esto se presenta en forma brusca le hace pensar más a uno en un fenómeno de tipo reentrada que en un fenómeno de tipo automático. Y le hace pensar a uno que está frente a un fenómeno más de reentrada y a este paciente, miren, cómo al colocársele adenosina después de una segunda dosis de adenosina entra a un ritmo sinusal completamente normal y luego ya tiene un electrocardiograma que es completamente sinusal y desaparece completamente las morfologías anteriores. Entonces es un paciente que concluimos que tiene una reentrada nodal atípica. ¿Ok? Aquí, miren cómo aquí hay un ejemplo de tomado de la literatura, ese fenómeno que se ve, esa P negativa, el RP largo, hace pensar en eso. Y hay otro diagnóstico diferencial que sí es mucho más raro, que es el CUMEL, que sería ya a través de unas, que está muy cerca del GIS, y es incesante, es una taquicardia incesante que puede llevar también a taquicardiomiopatia. Entonces serían las tres cosas para pensar cuando ustedes vean esta imagen: taquicardia atrial, taquicardia por reentrada nodal atípica o un CUMES, ¿cierto? Tener en cuenta esos diagnósticos diferenciales. Muy bien. Oh, estos chicos están volando, ¿cierto? Que han estudiado muy bien y están muy firmes en sus conocimientos. Hasta ahora nuestros amigos que están, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, ok, recibimos comentarios y aportes de ellos, de manera que adelante. Bueno, estamos ante otro electrocardiograma que también es retador, ¿cierto? En este caso estamos frente a un hombre de 63 años, coronario conocido y revascularizado. Ha estado con un cuadro respiratorio, de pronto hasta tomó antigripales y consulta ahora por palpitaciones y disnea. No por angina. Nos llama la atención de que ese paciente coronario llega con un pulso rapidísimo, probablemente la frecuencia cardíaca cuando la tomamos nos da 170 y el pulso nos puede dar 150 y ya empezamos a pensar que probablemente de qué se trata con este paciente. Entonces, este es el electrocardiograma de este paciente que llega con palpitaciones y tiene esa historia de una enfermedad coronaria de base. ¿Quién se anima? No, esto así está muy fácil, con voluntarios espontáneos, chéveres. Fabio Figueroa, residente del primer año de medicina interna. El electrocardiograma pues, tiene una técnica adecuada, unas condiciones técnicas adecuadas para su lectura. Se llama pues atención a frecuencia cardíaca alta,
en un ritmo que es irregular, aproximadamente 170, 180 latidos por minuto. Aquí para tomar la frecuencia tendrías que tomar 6 segundos para poder hacer una aproximación de cuál es la respuesta, ¿cierto? Porque el RR es constante o es irregular. Claramente es un RR que es irregular y ya empezamos a hacer hipótesis de qué cosas pueden causar un RR irregular. Si es una FA, si es una taquicardia atrial multifocal, si son extrasístoles supraventriculares. Entonces vamos a mirar a qué conclusión llegas. Las características que orientan, pues tiene un RR que es variable, QRS que son pues complejos estrechos. Cuando uno intenta buscar pues una onda P, a ver el origen de los impulsos, realmente no se define adecuadamente una onda P. Que se pueden denominar fibrilatorias. Y cuando ve la morfología del QRS, ve que hay una pues alternancia con respecto al voltaje. Acuérdate que es interesante, a diferencia de lo que vimos en la chiquilla de la taquicardia atrial por movimiento ortodrómico, que vimos claramente una alternancia. Aquí propiamente uno no habla de alternancia. Mira cómo cambia los voltajes, pero sin seguir un patrón determinado, así como es la FA. Tienes un cambio de voltaje, pero no por un patrón de, como lo vimos, no sé si vieron siempre el video del taponamiento cardíaco, donde uno ve el bamboleo del corazón en el New England. Es precioso, ¿cierto? Y entiende uno por qué se da la alternancia cuando hay taponamiento cardíaco. Pero en este caso, mira que como son una modificación al pasarle el impulso de forma irregular por el nodo AB y despolarizar de forma irregular el ventrículo, tú vas a notar cambios de voltajes, pero no sigue ningún patrón en especial. Entonces, no es conveniente que digas alternancia, ¿estamos de acuerdo? Más bien hay modificaciones en la altura de los voltajes, pero sin ningún patrón en especial, que es una de las cosas que hablan en favor de una fibrilación auricular. Miren qué tan fácil, en este paciente uno de pronto le puede parecer que es rítmico por lo rápido que es, y muchas veces los pacientes llegan en fibrilación auricular con frecuencias muy rápidas y uno las interpreta como si fuera de pronto una taquicardia por reentrada nodal y se le pasa la sutileza del RR variable. ¿Recuerdan como vimos la vez pasada, cómo en el infarto de miocardio había un RR variable y sin onda T, que inicialmente no nos pareció, porque el R era bastante cercano a ser constante, de manera que este es interesante. Entonces, tu conclusión con este paciente es... Una auricular, una respuesta ventricular rápida. Muy bien. Ya ese es un paciente coronario conocido, posiblemente hipertenso, que tiene una fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida. ¿Qué hacemos con un paciente de estos? Aparentemente no se ven signos. Con una frecuencia cardíaca tan alta no se ven signos de isquemia, que sería como si uno estuviera haciendo a ese paciente una prueba de esfuerzo. Cuando hay reentrada nodal, el segmento CT puede bajar, especialmente si hay un movimiento atrioventricular ortodrómico. Uno puede tener segmentos CT muy profundos. En personas jovencitas uno ve unos segmentos CT muy deprimidos. Pero la cosa interesante es de que eso hace parte de la taquicardia. Muy posiblemente esa repolarización donde se mete la onda P retrógrada modifica el segmento ST. Pero cuando hay una fibrilación auricular, ese fenómeno no se da. Si se deprime el segmento ST es porque ese paciente está haciendo isquemia. Entonces, cuando ustedes miden un paciente que tiene una fibrilación auricular y el segmento ST está deprimido, obviamente hay que mirar que ese paciente no tenga una hipertrofia ventricular izquierda y tenga cambios secundarios de repolarización, que el paciente no tenga una uso de digital que podría explicar un segmento ST deprimido. Pero si definitivamente uno encuentra a un paciente con esta fibrilación auricular y encuentra en estas derivaciones un segmento ST que está deprimido, ese paciente nos dice, ese está haciendo una prueba de esfuerzo y está indicándonos, está con una isquemia activa. Así el paciente en ese momento no tenga dolor de pecho. Entonces, observen cuidadosamente la repolarización cuando el paciente esté en fibrilación auricular rápida, que es casi como una prueba de esfuerzo con el paciente. A diferencia de la depresión que uno puede ver en los pacientes que tienen una taquicardia por reentrada nodal típica o atípica. ¿Ok? Preguntas, comentarios, nuestros invitados, ¿alguna pregunta? Jairo está pendiente de cualquier cosa, las preguntas pueden venir, los comentarios son bien recibidos. Bueno, esto quería mostrarles simplemente que se ha hecho por parte de la electrofisiología unos avances lindísimos tratando de entender cómo se genera la fibrilación auricular, algunas de las fibrilaciones auriculares donde se genera
pues hombre, encontrando un territorio especial en la aurícula donde hay múltiples rotores y estímulos que vienen de la parte final de las venas pulmonares facilitan el desarrollo de los episodios de fibrilación auricular paroxística. Bien seleccionado el paciente, que tenga unas aurículas de tamaño normal, que sea paroxística, que no ha cedido al manejo, primero a buscar causas que puedan facilitar fibrilación auricular, la posibilidad de hacer un aislamiento de venas pulmonares se ha convertido, y esto ha sido inventado por Heisager, que estuvimos comentando de él el artículo de repolarización temprana, que es muy bonito. Entonces es una de las cosas muy lindas que hay ahora. Bueno, vienen los retos. Este electrocardiograma me lo mandó una egresada nuestra que está haciendo su formación en España de cardiología, ya va muy avanzada, que me colaboró muchísimo en los cursos de electrocardiografía, la doctora Andrea Moreno. Y este es un... no, este no. Este tiene otra persona que me lo remitió. Ese un egresado nuestro que está haciendo electrofisiología en el CES. Uno chico de 39 años, previamente sano y asintomático, ingresa a urgencias por palpitaciones. ¿A ustedes? Chico de 39 años, llega a urgencias, posiblemente se siente muy maluco y este es su electrocardiograma y está con palpitaciones. Ustedes lo vieron, ya que, bueno, aquí Pablo, adelante. Así me llegó, de pronto no se ve muy bien, lo alcanzan a ver bien, ¿cierto? Sí, porque aquí está de pronto, ¿cuál de los dos quieres? Este más bien, es más fácil. Bueno, este me lo mandó ayer el doctor Julián Aristizábal, que creo que lo presentó en el congreso que acaban de hacer ellos. Prendes el micrófono, por favor, eso. Entonces, el doctor Julián Aristizábal, que presentó este caso en el curso de electrocardiografía que el grupo del CES hizo la semana pasada. Entonces, también agradecimientos al doctor Botero y al doctor Aristizábal por compartir este electrocardiograma que es muy interesante para que lo analicemos todos. Y no se olviden de él, porque de verdad esto lo van a encontrar ustedes por lo menos una vez en el año en urgencias y tienen que resolver cosas con este muchacho, con muchachos como este. Adelante. Bueno, es un electrocardiograma que tiene buenas características técnicas. Fíjense ustedes que posiblemente el equipo automáticamente al encontrar unos voltajes muy importantes que no permitían el análisis de las ondas al intercalarse, miren que bajó la estandarización casi que a la cuarta parte, ¿eh? Adelante. Vemos un electrocardiograma, una taquicardia de complejos anchos. Vemos que es irregular, una variabilidad importante del RR, y vemos que hay también un cambio en la morfología latido a latido entre un latido y otro. Vemos un cambio tanto en el voltaje como en la morfología del mismo. Entonces, pues cuando tenemos una taquicardia de complejos anchos irregular, una de las y con una frecuencia tan alta, ¿cierto? Hay momentos en que casi se va a 300. Probablemente tenemos como causa subyacente una fibrilación auricular. Y cuando hay un cambio en la morfología y vemos un complejo ancho, hay que sospechar que se trate de una taquicardia por reentrada auriculoventricular con conducción antidrómica. Y el RR constante, que oxige. Fíjate, verás que si yo tengo un movimiento circular antidrómico, el RR es constante, porque es una reentrada que te da un ciclo de despolarización a despolarización completamente constante. ¿Cómo ves el RR en este caso? No es constante. Entonces, empiezas a dudar qué es lo que hay detrás de esto. Para ser tan rápido, una FA preexcitada. ¿De acuerdo? Ese es el diagnóstico que de entrada, uno mirando este electrocardiograma,
observa, yo les voy a mostrar otros ejemplos que son muy lindos. Este sí me lo mandó, ahí lo tienen ustedes, un acercamiento, miren ustedes, es QRS ancho, una observación muy clara, un QRS anchísimo y el RR completamente variable, y hay momentos en que la frecuencia es muy alta, no tan alta como le gustaría a uno para decir, estoy definitivamente frente a una fibrilación auricular preexcitada. Aquí tenemos un acercamiento de las derivaciones precordiales, pero miren ustedes lo lindo de esto y cómo se repite. Vean este otro caso clínico. Este caso clínico sí me lo mandaron de España, a Andrea Moreno, también un hombre joven, llama a urgencias domiciliarias por palpitaciones después de una ingesta de un antigripal. Miren lo rápido de esa frecuencia cardíaca, miren lo rápido el QRS tan ancho que tiene ese paciente, y hay momentos en que la frecuencia se va casi a 300, si no más de 300. Y observen, esto cuando lo vean es característico, es casi que encuentra uno que se repite este QRS ancho como lo están viendo ustedes aquí. Esto es lo característico de una fibrilación auricular preexcitada. Un acercamiento, miren el acercamiento, RR casi de 300, sino un poco más de 300, el QRS ancho irregular, y como después de la cardioversión sale a claramente un PD corto, una onda delta donde hay una preexcitación. Les volvamos otra vez a mirar el caso que nos está, les muestro otro caso más de esto mismo, que se comportan igualitos. Miren, un RR variable, una frecuencia altísima, 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 y detrás de eso hay una fibrilación auricular en un paciente que tiene una preexcitación. Entonces hablamos de una FA preexcitada. Entonces, es lo que está pasando. Se dispara a 300, 700 por minuto la aurícula, y a diferencia de lo que pasa en el nodo AB, que frena y nos permite cuando hay una FA que la frecuencia ventricular sea de 150, 170, 180, como de pronto vimos ahorita, nada, pasa todo a través del haz anómalo y pasa a una frecuencia de 300, y es lo que puede llevar a la muerte a un chico de 35 años con un Wolff Parkinson White que hace una fibrilación auricular, hace una fibrilación preexcitada con una frecuencia de 300, entra fácilmente en taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y el chico se nos muere. La razón de que de verdad identifiquemos ante un tipo joven que llega con palpitaciones, nunca olvidarnos a tomar un electrocardiograma que nos permita ver un PD corto, una onda delta, y en el caso que estamos viendo, que como les digo, muy gentilmente me lo mandó el doctor Julián Aristizábal, miren qué tan bonito, este paciente la única cosa que le sirve es cardioversión, ¿cierto? Es la única decisión que hay que tomar con ese paciente. Observen la cardioversión y miren cómo sale a ritmo sinusal y el PD corto. Y ya ese paciente, después de la cardioversión, ¿qué ven ustedes? No hay la menor duda, ¿cierto? Un PD corto, una onda delta. Sí. Entonces, ese paciente, ¿qué hay que hacer con él? Un estudio electrofisiológico, no hay duda. Y se le hizo el estudio electrofisiológico, el doctor Julián Aristizábal fue precisamente quien lo hizo. Entonces se encontró que tenía unas paraceptal derecho detrás de la tricúspide, y miren el electrocardiograma después de hacer la ablación, miren cómo cambia completamente el QRS y miren el PD que se vuelve ya completamente normal y ya desaparece la preexcitación. Entonces este paciente está curado y tenemos la posibilidad de evitar una muerte súbita con ese paciente. A que no se les olvide esa morfología de la FA preexcitada, porque con toda seguridad lo van a ver en algún momento en urgencias con sus pacientes. Sí, Eli. Uno, pues aparte de la frecuencia, ¿uno cómo hace para diferenciar una FA preexcitada de una FA con un bloqueo de gamma? Entonces tenemos otro caso clínico. Entonces teníamos este que habíamos dejado aquí para analizar. Hagamos el análisis. Ese es de un varón de 60 años que requiere edemas malleolares, tiene un pulso irregular, con presión arterial de 115/70, cardiomegalia, signos de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué piensas de ese electrocardiograma?
Esto que estás viendo aquí no es una espiga de marcapaso, la unión es donde hace el corte de una derivación con otra. ¿Sí ves? Que le daría a uno la sensación de que esto fuese una espiga de marcapasos, pero no. Este paciente aquí está haciendo el corte entre una derivación y otra derivación, ¿lo ves? Simplemente el corte abrupto entre una derivación y otra derivación. Obsérvate cómo hay un RR variable, no ves onda T por ningún lado, y el QRS es supremamente ancho. Tiene aquí sí definitivamente la morfología de bloqueo de rama izquierdo, ¿ves? Entonces este paciente no tiene frecuencias tan altas como las que estábamos viendo en nuestro jovencito. Entonces, este RR variable, donde tú no logras determinar onda P por ningún lado y encuentras una línea de base muy ondulada y tienes una morfología claramente de R pequeñita, S profunda en B1, B2 y R ancha, mellada en B5, B6 sin onda Q, te dice este paciente tiene definitivamente un bloqueo de rama izquierda y está con una fibración auricular, cosa que te vas a encontrar frecuentemente en pacientes que tienen cardiopatías dilatadas en su falla cardíaca, que hacen fibrilación auricular y muchas veces lo ponen a uno a dudar si es una taquicardia ventricular o lo que acabamos de analizar como una fibrilación auricular preexcitada. El QI es el que estábamos viendo, es la rapidez de la frecuencia cardíaca, la irregularidad, lo ancho de los complejos QRS que le hacen decir a uno, estoy frente a una FA preexcitada. Entonces, miren ustedes lo ancho de esos QRS, lo rápido de esos QRS, que no se les vean ustedes lo rápido, es que casi siempre se manifiesta tal como estamos viendo en este caso. Les mostraba otros ejemplos aquí de FA preexcitada y miren que son igualitos y no se le olvida a uno y hace uno el diagnóstico ante una frecuencia tan alta. Es que miren ustedes, son frecuencias de más de 300 por minuto que solamente te lo da una FA preexcitada, no te lo da una taquicardia polimórfica, ¿cierto? No alcanza a darlo, que sería el otro diagnóstico diferencial, una taquicardia ventricular polimórfica, ¿cierto? No es tan rápida como es una FA preexcitada. ¿Estamos? Cardioversión, ¿cierto? Bueno, este sí me lo mandó la semana pasada la doctora Andrea Moreno y es un paciente que es la UME de Valdepeñas. Es un hombre de 79 años, hipertenso, un paciente coronario, ya recientemente se le había estudiado y no tiene isquemia activa, una fracción de eyección preservada, pero muestra una hipoquinesia de cara inferior. Muy probablemente tuvo su infarto de cara inferior, requiere oxígeno porque tiene una EPOC, una hipertrofia benigna prostática, y en las 2 últimas semanas viene experimentando episodios presincopales. Al momento de ingresar a urgencias tiene uno de esos episodios en donde se siente con la cabeza grande, que se va a caer, se le va a ir el mundo, y se le toma el electrocardiograma, y este es el electrocardiograma de ese paciente en el momento que estaba con síntomas. Bueno, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a enfrentar este electrocardiograma? No se hace retador, se hace hasta taquicardias de complejos anchos, pero ya has hecho, hagamos otra persona que se anime, bajamos a nuestros celos. ¿Te animas, Benito, a hacer el análisis de ese electro? Bueno, ánimo. Bueno, en cuanto a la estandarización del electro, pues observamos que la velocidad y la amplitud están en las medidas corrientes. Se está viendo. Tenemos un ritmo regular con complejos anchos, en el cual si aplicamos pues los criterios de Brugada, pues nos orienta hacia una taquicardia ventricular monomórfica. Como podemos observar, tenemos unos complejos QRS bastante amplios que nos damos cuenta en las derivadas de cara derecha, como son B1, B2, superan los 140 milisegundos. Tienen una polaridad de la onda T inversa con respecto al QRS.
Sí, la verdad es que orienta mucho a que es una taquicardia ventricular monomórfica, probablemente por la morfología de rama derecha, probablemente fue el origen del foco que tiene el ventrículo izquierdo. Muy bien. Jairo, James, ¿quieren completar el análisis de un paciente que tiene una taquicardia de complejos anchos y todas las observaciones que nos hizo Benito sobre cómo se aplicarían los criterios de Brugada o de Decay, cómo serían? Yo les recuerdo aquí someramente el algoritmo de Brugada. ¿Quieres recordarlo? Sí, lo primero que quería decir era es muy importante que el paciente está estable, uno se pone a hacer esas cosas. Si no, pues después mira qué era lo que tenía, ¿cierto? Procede a cardiovascular el paciente antes de ponerse a hacer todas estas cosas. En este caso está estable, da tiempo, y el antecedente que ha tenido un infarto de miocardio, con una un paciente ya cardiópata, eso siempre pues aumenta la probabilidad de que sean ventriculares para este paciente que sale de complejos anchos. Entonces, ya vemos una taquicardia de complejos anchos. El primer paso en el algoritmo pues, que se representa es que el de Brugada es ausencia de RS. No la tiene porque si tiene RS, entonces pasa al siguiente, que es la distancia entre el uso del QRS y el nadir de la R, pues de la R, que sea más de 100 milisegundos, que en algunas derivaciones ahí parece que si lo tuviera, sobre todo acá como en B1 o B2, parece que alcanzará a medir 100 milisegundos. Si uno verifica eso, hasta ahí llega y entonces es ventricular. Si sigue con la duda, entonces empieza a ver si tiene disociación atrioventricular, es decir, si hay presencia de latidos de fusión o de captura, pero todos los complejos se ven iguales, entonces no tiene tampoco ese criterio. Y finalmente termina en el criterio morfológico. Entonces vamos a ver de qué morfología es. Como en B1 es positivo, es morfología de bloqueo de rama derecho. Y en bloqueo de rama derecho lo único que sí lo deja uno tranquilo de que no es ventricular son las orejitas de conejo, pues que se formen bien. Si tiene las orejitas de conejo, entonces uno sí queda más tranquilo de que es una supra, ¿cierto? Pero como en este caso miren que es una R monofásica, es más probable que sea ventricular. Y además eso estamos buscando ahora acá, y cuando se asocia con R menor que S en B5 y B6 también sugiere que es ventricular. Entonces tendría como ese criterio para taquicardia ventricular. Esa sería la manifestación de una supraventricular, ¿no? Con bloqueo de rama derecha, RSR', donde se alcanza a ver claramente la R, la S y la R'. Correcto. Entonces, en nuestro caso, podemos observar que definitivamente es un monofásico en B1 y una R muy pequeñita en B6 con una S muy profunda. Entonces, esto nos dice, igualmente cuando analizamos el eje del QRS, es un eje que está en cuadrantes superiores, que también apoya lo de taquicardia ventricular, ¿cierto? Y en ABR también tener pues como esa R inicial también sugiere que es ventricular, ¿cierto? Eso, recuerden ustedes los criterios de Berkey, que son muy bonitos. Estos diapositivas se las tomé a Felipe Miranda, que presentó esta conferencia de cómo enfrentar taquicardia de complejos anchos en los pacientes con taquicardia de complejos anchos. Entonces, aquí está el algoritmo de Berkey, donde la razón de esa R en ABR es justamente esto, de que si se está originando en la punta del corazón, la manera de ver en ABR sería una R que en vez de la Q, y es una de las formas más sencillas de poder acercarse, como es el caso de nuestro paciente, donde hay una R muy evidente en ABR. Entonces tiene tanto los criterios de Brugada como los criterios de Berkey. Adelante, Benito. Profesor, con respecto al complejo QRS, si bien es una R predominante, nos damos cuenta que tiene una pequeña muesca. El QRS está hasta cierto punto fraccionado. Entonces, algo que nos también orienta hacia una taquicardia ventricular es que la mitad izquierda del QRS es mayor, la porción inicial, la mitad izquierda es mayor que la porción terminal, la porción derecha.
Muy bien. Entonces estamos frente a un paciente que tiene definitivamente una taquicardia de complejos anchos sin onda P, que se nos configura en una taquicardia ventricular. Y lo que decía James, si este paciente está comprometido hemodinámicamente, como es el caso de este paciente, se le hace una cardioversión y vean ustedes, después de una cardioversión, este paciente sale a este ritmo sinusal, le resolvemos el problema y aquí están las manifestaciones de posiblemente su infarto de cara inferior, como lo conocíamos, pero muy probablemente también tiene una hipertrofia ventricular izquierda y hay cambios secundarios de esa hipertrofia ventricular izquierda. De manera que esa es la forma de enfrentar un electrocardiograma de taquicardia de complejos anchos con todos esos detalles. Este es el que ya discutimos y finalmente este es un trazado de Holter de una chica de 22 años que entró por urgencias con un intento suicida tomando alguna sustancia, se le hace este Holter y la enfermera nota que en el momento del trazado la paciente se puso mal, casi que hizo una pérdida de conocimiento por ese momento. ¿Qué diagnóstico hacemos con ese cambio en ese Holter? Yo creo que para todos es claro de que estamos frente a una taquicardia polimórfica y que ese paciente tiene unas QT larguísimos, amplísimos y nos está haciendo unos periodos de torsade de Points. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, ok chicos, entonces la propuesta es, nos excusan el que hayamos empezado con un poquito de retraso por las dificultades que tuvimos en el uso del videobin, pero creo que hemos hecho una mañana de discusión muy chévere de estos electrocardiogramas. Para mañana tenemos la propuesta de mirar electros de bradiarritmias. Ahora en la mañana se los envío a todos. Hoy les ahorita por la mañana les envío unos 10 electrocardiogramas para que hagamos todo el proceso de mirar lo que es bloqueos auriculoventriculares, lo que se trata de los trastornos del nodo sinusal disfuncionante y trabajemos un poquito interpretación del electrocardiograma de marcapasos que nos permita afrontar muy bien los pacientes que van a ver ustedes todos los días en las salas y en urgencias. Aquí, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que están en la parte de afuera. Diana. No llegaron.